Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Bueno, vamos a dedicarnos en este vídeo a hablar de una cuestión que, pacientes, espectadores del canal de mi amigo Freud, personas diversas sobre la cual me preguntan, quiero decir, ¿qué es eso de la rueda de las emociones? ¿Qué es, como digo, y cómo podemos utilizarla? Eso siempre es una pregunta que siempre está ahí, ¿no? Vamos a ver. Disculpad que estoy teniendo algún problema para rescatar el documento que había elaborado para exponer ahora. El lenguaje emocional, vamos a empezar así, se ha definido y categorizado de múltiples maneras. Algunos de vosotros, si me lo habéis hecho saber, estáis buscando herramientas para enseñar a los más pequeños a expresar lo que sienten. En este vídeo os explicamos una propuesta fundamental para ampliar y trabajar el vocabulario emocional, la rueda de las emociones de Robert Plutchik. Aquí descubriremos en qué consiste la rueda de las emociones, que es una herramienta fundamental para enseñar y ampliar el vocabulario emocional de los niños y niñas, pero que también se puede utilizar con adultos. ¿En qué consiste la rueda de las emociones? Si ya entramos en materia. La rueda de las emociones es un recurso gráfico que sirve para identificar las diferentes emociones, lógicamente, y estudiar cómo se relacionan entre sí. Fue creada por el psicólogo norteamericano Robert Plutchik y consiste en una flor de 8 pétalos que incluye las 8 emociones básicas: alegría, confianza, miedo, sorpresa, tristeza, aversión, ira y anticipación. Plutchik reconoce que las emociones rara vez se presentan de forma aislada y además pueden manifestarse en diferentes grados de intensidad. Por ello, la rueda diferencia entre emociones primarias, secundarias y terciarias en función de su intensidad y frecuencia de aparición. A continuación vamos a hacer un repaso por las 8 emociones básicas, señalando, como digo, sus niveles de intensidad y cómo se relacionan unas con otras. Esto último es especialmente importante. Comencemos por la alegría. La alegría, en su grado más sutil, se manifiesta como serenidad,
mientras que en su máxima intensidad adopta la forma de éxtasis. Su emoción opuesta es la tristeza. La alegría puede combinarse con la confianza y la anticipación. En el primer caso, da lugar al amor, mientras que en el segundo genera optimismo. Pasemos a la confianza. Cuando está atenuada, adopta la forma de aceptación, mientras que al exaltarse se convierte en admiración. La emoción contraria a la confianza es la aversión. Además de combinarse con el amor, la confianza también se relaciona con el miedo. Cuando esto sucede, puede transformarse en sumisión, un estado en el que se acepta la voluntad del otro, sacrificando aspectos de la propia libertad. Disculpad. Vale, es un mensaje que he recibido, no tiene mayor importancia. Pasemos a hablar del miedo. En su grado más sutil, se expresa como aprensión y en su máximo nivel se convierte en terror o pavor. El miedo tiene a la ira como su opuesto y cuando se da junto a la sorpresa, da lugar al susto o sobresalto. Nada que destacar. Creo que se entiende fácil lo que comento sobre el miedo. Pasemos a la sorpresa. El grado más leve de sorpresa es la distracción, mientras que el más intenso es el asombro. El opuesto de la sorpresa sería la anticipación. Al unirse con la tristeza, se convierte en decepción, una emoción que surge al tomar conciencia de un resultado negativo e imprevisto que contrasta con unas expectativas iniciales favorables. Pasemos a la tristeza. El grado más leve de la tristeza es el aislamiento y el más grave es la depresión. Como ya hemos comentado, la emoción contraria es la alegría. En cuanto a las combinaciones frecuentes, destaca su relación con la aversión. La confluencia de ambas emociones da lugar al remordimiento. Pasemos a la aversión. La aversión es una emoción de rechazo. En su versión más relajada se expresa como aburrimiento, mientras que en los casos más intensos se transforma en asco o aborrecimiento.
Su polo opuesto es la confianza, y su combinación más frecuente se da con la ira. Bajo la influencia de esta emoción, la aversión se acompaña de una actitud hostil, que recibe el nombre de desprecio. Pasemos a la ira. En su forma más suave adopta la forma de un simple enfado y en su expresión más extrema se convierte en furia. El afecto contrario en este caso es el miedo. La combinación más común de la ira se manifiesta al mezclarse con la anticipación. Produciéndose alevosía. Esta emoción implica actos de violencia realizados con una planificación minuciosa. Disculpáis otra vez. Y por último, la anticipación. La anticipación es lo contrario de la sorpresa, pues se define como la articulación de claras expectativas sobre el discurrir del futuro. El perfil más bajo de esta emoción es el interés, mientras que el más alto es el estado de vigilancia. Cuando interactúa con la tristeza, la anticipación da lugar al pesimismo. ¿Cómo podemos enseñar vocabulario emocional? Bueno, repetimos o repasamos: alegría, entre la serenidad y el éxtasis. Confianza, entre aprobación y admiración. Miedo, entre temor y terror. Sorpresa, entre distracción y asombro. Tristeza, entre melancolía y pena. Aversión, entre tedio y odio. Ira, entre irritación y furia. Anticipación, entre vigilancia o entre interés y vigilancia. Y habríamos completado la rueda. Cuando se combinan alegría y anticipación, obtenemos optimismo. Cuando se combinan anticipación e ira, alevosía. Cuando se combinan ira y aversión, tenemos desprecio. Cuando se combinan aversión y tristeza, remordimiento. Cuando
Cuando se combinan tristeza y sorpresa, decepción. Cuando se combinan sorpresa y miedo, susto. Cuando se combinan miedo y confianza, sumisión. Cuando se combinan confianza y alegría, amor. Bueno, volvemos a cómo podemos enseñar vocabulario emocional. La rueda de las emociones que acabamos de exponer es una herramienta fundamental para enseñar vocabulario emocional a los niños y niñas. Podemos utilizar este recurso visual para empezar a hablar con los más pequeños sobre sus propios sentimientos, explicando en qué situaciones puede manifestarse cada emoción y expresando con la cara cada una de ellas. Bueno, y dicho esto, os comento que en breve publicaremos algún vídeo sobre cuentos para la frustración, cómo gestionar las emociones en niños y niñas, juegos de atención, cómo estimular a los más pequeños. Bueno, publicaremos, como digo, vídeos, entregas de mi amigo Freud en relación a estas cuestiones. Bueno, vamos a añadir alguna cosa más sobre el particular. Bueno, aquí voy a hacer un comentario que se desprende de todo lo dicho, y es que la rueda de las emociones de Plachek es un mapa de las emociones que permite ver las diferentes combinaciones de estas. Bueno, las 8 principales, recordamos: alegría, confianza, miedo, sorpresa, tristeza, aversión, ira y anticipación. La contraria a la alegría sería la tristeza, la contraria a la confianza sería la aversión, la contraria al miedo sería la ira y la contraria a la sorpresa sería la anticipación. Bueno, las emociones, queridos amigos y amigas, son uno de los fenómenos que más altibajos ha experimentado a lo largo de la historia de la psicología. En cuanto a su estudio y enfoque, claro está. Así se han vivido momentos en los que resultaban un asunto de importancia capital y otros en los que apenas eran consideradas. En la actualidad, la vida emocional es objeto de interés para la mayoría de profesionales que se dedican al estudio de la mente y la conducta, habiéndose categorizado de muy diversas formas. En este vídeo hemos revisado una de las propuestas teóricas más brillantes
La rueda de las emociones de Robert Plutchik, que no se limita a su conceptualización, sino que también aborda sus potenciales interacciones. Un conocimiento profundo de esta cuestión puede contribuir a comprender una parte de nosotros mismos que influye en casi todos los aspectos de la vida, decisiones, relaciones, etc. Recordamos una vez más que las 8 emociones básicas son alegría versus tristeza, confianza versus aversión, miedo versus ira y sorpresa versus anticipación. La rueda de las emociones de Plutchik está compuesta por 8 emociones básicas, ya lo hemos dicho, que suponen experiencias relativamente comunes en el acervo vivencial. Recordamos una vez más: alegría, confianza, miedo, sorpresa, tristeza, aversión, ira y anticipación. Nunca será suficiente recordarlas una y otra vez. El autor, nos referimos, y disculpadme el gallo, a Robert Plutchik, las reconocía como dimensiones que raramente se presentaban solas y que podían expresarse en distintos grados de intensidad. Esa es también nuestra opinión. Este último matiz es el que dota de riqueza a esta propuesta teórica. Plutchik indicó que los estados emocionales descritos albergaban cierta similitud entre ellos, lo que los hacía susceptibles de ser combinados de distintas maneras, culminando en la formación de un sentimiento más complejo. Se refirió a estos solapamientos como díadas y las diferenció como primarias, secundarias y terciarias, cada vez menos frecuentes y bordadas por afectos con menor grado de parentesco. Procedemos, a continuación, a abordar cada una de las emociones básicas señalando sus distintos grados de intensidad y la manera particular en que pueden entrelazarse unas con otras para adquirir matices nuevos y casi infinitos, diría yo. Ya lo hemos hecho, pero vamos a completar un poco la exposición de la primera mitad de este vídeo. Si comenzamos con la alegría, se trata de una emoción positiva que se expresa como un estado de bienestar y satisfacción respecto a uno mismo y o las condiciones generales de la vida. Su grado más sutil se manifiesta como serenidad, un estado regular de calma, quietud y equilibrio, mientras que el superior adopta la forma de éxtasis, una de las experiencias humanas de mayor exaltación del estado de ánimo y que ha sido adoptada incluso por textos místicos de distintos credos. Su opuesto es la tristeza,
Como veis, repetimos algunas cosas y ampliamos otras, con cada una de las emociones básicas. La alegría puede combinarse de muy distintas maneras con otras emociones básicas. Sus díadas primarias estrechan lazos sutiles con las emociones con las que guarda una mayor afinidad. La confianza y la anticipación. En el primero de los casos da lugar al amor, un sentimiento de aceptación sobre el que se construyen los vínculos significativos entre seres humanos. Mientras que en el segundo engendra el optimismo, una mirada positiva sobre lo que el tiempo deparará. Sus díadas secundarias serían el resultado de la combinación con emociones con las que alberga una mayor distancia, con las que guarda una mayor distancia, el miedo y la ira. Al fundirse con el miedo, daría lugar a la culpa, mediante la que se expresaría una secreta sensación de desmerecimiento que opacaría un beneficio del que se ha sido objeto. Y con la segunda resultaría en orgullo, a través del que se evidenciaría una exacerbación vacua de la propia postura sobre cualquier asunto, en el contexto de una confrontación con los demás. Pasemos a la confianza. Tan solo nos referiremos a las tres primeras, quizá a las cuatro, y luego dejaremos para un vídeo posterior las antagonistas, antagónicas. La confianza es una emoción esencial para Plachek, la cual implica la creencia firme de que se puede actuar sin peligro de perjuicio o daño. Cuando está atenuada adopta la forma de aceptación, una integración sincera de los hechos vividos en la narrativa de la propia experiencia. Al inflamarse deviene admiración, con la que se expresa una total exaltación del aprecio que se proyecta sobre una persona o cosa. Su extremo es la aversión, supuesto más bien. Además de con el amor, la confianza tiende a combinarse con el miedo, siendo otra de sus díadas primarias. Cuando esto sucede, puede transformarse en un estado de sumisión, en el que se acepta la voluntad del otro, pese a que con ello se sacrifiquen aspectos de la propia libertad. Ya lo apuntamos con anterioridad. Este afecto puede ser el resultado de vínculos en los que cualquiera de las partes ejerce acciones deliberadas para provocar un desequilibrio, lo que promueve vulnerabilidad o dependencia emocional.
Un matiz, no es que la confianza se combine con el amor, sino que al combinarse con la alegría hace surgir el amor. Vale. Las díadas secundarias de la confianza, que nacen de su combinación con afectos de una mayor similitud, concurren con la sorpresa y la anticipación. O se dan con la sorpresa y la anticipación. En el primero de los casos tiene lugar la curiosidad, una suerte de rapto del foco atencional para aumentar el conocimiento sobre algo que se percibe como importante. Y en el segundo emerge la convicción, a partir de la cual se abrazan los principios que rigen el pensamiento y la conducta, así como los valores y objetivos trazados para la vida. Pasemos al miedo. El miedo es una reacción básica, universal e instintiva, considerada como tal en la práctica totalidad de las tipologías sobre emoción que han prosperado a lo largo de la historia. En su grado más sutil se expresa como aprensión. Aprensión, una incertidumbre preñada de expectativa pesimista. Y en el más alto nivel se convierte en un auténtico terror o pavor. Un estado que suele desplegar conductas de lucha o huida. El miedo, una reacción adaptativa ante las amenazas presentes en el entorno, tiene a la ira como su opuesto. La díada primaria más elemental del miedo se da junto a la sorpresa, surgiendo en ese momento lo que conocemos como susto o sobresalto. Esta reacción constituye un matiz ominoso para un estado afectivo inicialmente neutro, la sorpresa, que suele ser sugerente de estados psíquicos negativos, subyacentes. Como la depresión o la ansiedad, o de la presencia de rasgos de personalidad estables que implican susceptibilidad al malestar, como el alto neuroticismo. Por lo tanto, contemplemos estados psíquicos negativos subyacentes, como depresión o ansiedad, o rasgos de personalidad estables que nos hacen susceptibles al malestar. El alto neuroticismo es un ejemplo.
La sorpresa, subrayamos, es un estado afectivo inicialmente neutro. Combinada con el miedo, da lugar al susto o sobresalto. En cuanto a sus díadas secundarias, destaca la que se produce como resultado de su coexistencia con la tristeza, la desesperación. Este estado supone uno de los más críticos para cualquier ser humano, pues implica una sensación subjetiva de pérdida de control e indefensión cuyo mantenimiento es un factor de riesgo importante para la depresión mayor. Existen múltiples evidencias sobre ello en el ámbito de la clínica y de la investigación. Por último, el miedo puede entremezclarse con otras emociones diferentes a las que se señalan, en particular con la aversión y la anticipación. Como resultado se daría la vergüenza, percepción de temor al rechazo, por considerarnos inadecuados, y la ansiedad, preocupación por una amenaza que se ubica en un punto indefinido y ambiguo del futuro, respectivamente. Ambos son comunes y la causa potencial de un profundo sufrimiento. Nos referimos a la vergüenza y la ansiedad. Por último, la sorpresa. Se trata de una emoción cuya naturaleza tiende a ser considerada neutra y que supone una reacción ante circunstancias cambiantes e imprevisibles que se ubican en el entorno inmediato. Según su grado, el más leve sería la distracción, un estado de ligera retención atencional, y el más intenso sería el asombro, que implica una absoluta proyección de la conciencia ante un suceso subjetivamente abrumador, para bien o para mal. El opuesto de la sorpresa sería la anticipación. En lo relativo a las díadas primarias, las que acontecen con mayor frecuencia, al unirse a otras emociones, destaca la que se da con la tristeza. Este solapamiento afectivo se traduce en decepción, que surge al asumir conciencia de un resultado negativo e imprevisto que contrasta con las expectativas inicialmente favorables sobre las que se había depositado esperanza. La sorpresa también puede coexistir con la alegría, dando forma al deleite, y con la ira conformando la indignación, deduciéndose de ello productos diametralmente opuestos.
El deleite es el resultado de recibir una noticia positiva sobre la que no se tenía conocimiento alguno. Lo que promueve regocijo existencial, mientras que la indignación implica un estado de ofensa ante circunstancias adversas que han irrumpido abruptamente. Este último caso es común en las relaciones interpersonales y un motivo habitual de confrontación. Bueno, la tristeza, la aversión, la ira y la anticipación las dejamos para una próxima entrega de mi amigo Freud. Hablaremos también en esa próxima entrega de la complejidad de la vida interior y aportaremos algunas referencias bibliográficas. Algunas cuestiones relacionadas con lo expuesto en este vídeo, la teoría de la emoción de Schachter y Singer. Bueno, una curiosidad, pero de cierta importancia o relevancia, es la relación entre colores y emociones. Seguramente a alguno de vosotros os despertará mucho interés esta relación. Recordamos la teoría de la emoción de Schachter y Singer. Y nada más. Aquí lo dejamos, un poquito por encima del estándar. Espero, como siempre, que este vídeo haya sido de vuestro agrado, que os haya resultado útil, interesante, valioso desde algún punto de vista. Si es así, por favor, le dais like, me gusta, para que reciba el oportuno y necesario feedback que pueda guiar mi trabajo en el canal. Os animo a suscribiros a mi amigo Freud para que estemos más presentes cada vez en la red. Esto nos beneficia a todos los que encontramos en este foro que llamamos Mi Amigo Freud, un lugar de apoyo mutuo, por cierto, un interesante foco de divulgación científica y un foco también promotor del valor del altruismo. Sin nada más, bueno, recordando que mi amigo Freud siempre está encantado, es también el vuestro, y siempre está encantado de contar con vuestra atención, presencia, compañía, apoyo y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Me despido con un saludo muy afectuoso para todos y todas y con la esperanza de que nos reencontremos, de hecho, con ocasión del próximo vídeo que muy pronto subiré al canal, a mi amigo Freud. Que estéis bien, hasta el próximo vídeo, como digo, amigos y amigas. Chao.